Buenas noches, muy buenas noches. Está usted en su programa Acapulco a la Carta y estamos transmitiendo desde los estudios de tvacapulco.com en Cerro Azul 93, transmitiendo desde Acapulco, Guerrero, para México, para el mundo. En la recomendación de libros, Alejandro Calderón nos presenta el libro Las intermitencias de la muerte, del escritor portugués José Saramago, publicado en el año 1997, un año antes de que le dieran el Premio Nobel de Literatura. Y es una novela de ficción en la que la muerte decide suspender su trabajo. Acapulco en la historia y la cultura, Sergio Roga nos comentará las noticias culturales y los espectáculos de la semana en Acapulco. El platillo principal de hoy es una mesa de opinión con el tema el odio y el perdón. Hoy quiero mandar saludos muy especiales y felicitaciones a mi familia, principalmente a mi esposa Rocío, porque ayer cumplimos 47 años de vida matrimonial y aunque se dice fácil, es un gran logro en nuestra vida personal. También quiero felicitar a mis 4 hijos y a mis 6 nietos por toda esa vida que hemos vivido juntos. Y empezamos este programa. Bienvenido, Alejandro. Yo también quiero mandarle saludos primero a mi hija Adriana, que está en Villahermosa, a su esposo Eric y a mis 2 nietas, Eliana y Jacqueline. Empecé con ella porque es la menor de mis hijos. Después les mandaré saludos a mis demás hijos, a los otros 3 que me faltan, para que no se vayan a poner celosos. Esta novela envuelve todo igual, como ya lo hemos comentado, el estilo de escribir de José Saramago. Tiene un estilo, ya lo comentamos en otras ocasiones, muy especial. Sus oraciones están escritas en un estilo similar a la corriente del pensamiento. Saramago evita usar comillas para indicar diálogo y en cambio utiliza mayúsculas para indicar el inicio del diálogo de un personaje. Los diálogos van en un solo párrafo, no los separa con guiones ni con otro tipo de puntuaciones. Esa es la característica de este escritor. A mí me ha sorprendido mucho. Al principio me caía mal, pero ya entendiendo su manera de escribir, me parece fabulosa. Ya lo dijo mi amigo Abraham, un día la muerte decide no trabajar. Más adelante diremos por qué, cuáles fueron los motivos. Es una historia muy fantástica. Se desarrolla en un país que no nos da su nombre ni el tiempo. Autor muy especial. Acuérdense que en todos sus libros no da nombres, si acaso algunos, como en la novela anterior, en todos los nombres, el único personaje que nombra, que le da nombre es Don José. Y así, en las de la ceguera, ensayo sobre la ceguera, nos habla también del automovilista, del ladrón, del dentista, pero nunca nos dice un nombre. En este caso, igual, nos maneja la novela sin pronunciar nombre alguno. Habla de personajes, sí, habla de ministros, de directores de periódicos, de la prensa, de la televisión. Nos vamos a meter ya a la novela. La novela empieza con una frase muy corta, dice: al día siguiente no murió nadie. Fabulosa la frase porque dice que después de las fiestas de Año Nuevo, empezando el día 1 de enero, regularmente se tienen noticias de fallecimientos por los excesos de los festejos, el alcohol, demasiada alegría provoca que algunos se accidenten o se suiciden. También es frecuente que en fin de año la gente se suicide. Es el tiempo, no sé, la nostalgia, el cierre del año provoca también. Eso estadísticamente se ha comprobado. Que por ahí está la canción de José Alfredo también, acaba de una vez de un solo golpe. Se dieron cuenta primeramente que la reina madre de ese país estaba enferma. Todavía dicen que a las 23 horas con 59 minutos la reina madre se encontraba agonizando y la familia real estaba reunida ahí para tomar ya las medidas necesarias en cuanto a la herencia, en cuanto a la transmisión del poder, quién iba a ser el que siguiera. Con eso también se empezó a correr las noticias, obviamente los periódicos, empezando el día 1, como les decía,
empiezan a dar las noticias de gente que ha fallecido por los festejos, o que naturalmente se mueren. Pero a partir de ese día no aparecen, no hay noticias, no hay noticias de fallecimientos, y entonces se empieza a correr el rumor de que la muerte se puso en huelga. Ese fue el primer rumor del descanso, de la muerte, y se empiezan a preocupar primero las autoridades, porque los agarran en curva, no saben qué decir al estarse constatando la falta de fallecimientos. El ministro declara que, como todo buen político, ¿verdad?, que van a tomar nota y que van a abrir un comunicado informando a la población que se tranquilice, que no pasa nada. Ustedes saben cómo son nuestros políticos. Bueno, en este caso el de la novela, que no tiene nada que ver, creo, con nosotros. Dice que la iglesia también se empieza a alarmar porque quiere que el gobierno solucione el asunto, porque las premisas de la iglesia son que después de la muerte viene la resurrección, y entonces si no hay muerte no va a haber resurrección. Esa es la preocupación principal de la iglesia en ese país, y empiezan ya las instituciones a tener una serie de inquietudes. También sucede que las funerarias, al no tener clientes, también empiezan a sufrir crisis económicas. Los sistemas de salud, hay heridos graves, heridos que quedan desangrándose, mutilados, en estado de coma, pero no se mueren. Y entonces el Estado tiene que estar ofreciendo, dándoles la atención médica, sin esperanza alguna de que o se salvan o se mueren. Están en un estado de coma eterno, por decirlo así. La muerte llega un momento dado en que dice, bueno, ya vi, voy a regresar, y hay un párrafo muy, muy importante, se los voy a leer prácticamente completo. Manda una carta, un comunicado al gobierno, y en esa carta dice que para efectos que las personas interesadas estimen convenientes, le informo que a partir de la medianoche de hoy se volverá a morir tal como sucedía, sin protestas notorias desde el principio de los tiempos y hasta el día 31 de diciembre del año pasado. Debo explicarle que la razón que me indujo a interrumpir mi actividad, la de parar de matar, a envainar la emblemática guadaña que imaginativos pintores y grabadores de otros tiempos me pusieron en la mano, fue ofrecer a esos seres humanos que tanto me detestan una pequeña muestra de lo que para ellos sería vivir para siempre. Ese fue el motivo de la muerte, porque decidió ser intermitente, de parar su actividad. Dentro de Acapulco, en Historia de la Cultura, Sergio Rojas, como siempre, nos comentará las noticias culturales y los espectáculos de la Semana de Acapulco, muy a su estilo. Agradezco muy especialmente a todos mis amigos y parientes que se preocuparon por mí, que me estuvieron mandando correos. Ya estoy bien, creo que ya estoy bien. Un especial agradecimiento a mi primo hermano Óscar Uribe Rivero, el doctor Óscar Uribe Rivero, porque fue la persona que me acompañó allá en la madrugada. No sé por qué llevan a uno en las madrugadas a operar. Siempre es así. Un friazo. Hagan de cuenta que sale uno de un calorcito de la cama y se mete a un congelador, a un refrigerador. Y por supuesto a mi hermano, al arquitecto Jorge Rojas Uribe, porque él tomó la estafeta en el segundo tiempo. Amigos, ustedes vivieron, algunos de ustedes posiblemente, yo en lo particular sí, las historias en historietas, en los cómics. No se llamaban cómics en mis tiempos, se llamaban cuentos. Cuentos. Yo me acuerdo de uno muy popular que era Chanok. Chanok y Secú. ¿Qué historietas? Había unas de romance, de amor, y traían unos dibujantes tan buenos. Me acuerdo una que se llamaba La Adelita. Uy, qué mujeres tan hermosas dibujaba este amigo. En Chanok y Secú, la sapiencia de Secú, siempre con el sobrino, pero que realmente él era el maestro, porque al final de cuentas el que la regaba siempre era Secú. Así es que el narrador gráfico Edgar Clement
aceptó que en México hay una desorganización y que él va a buscar algo que no se ha hecho en los últimos 20 años. Hay una necesidad mundial de contenidos para una nueva generación de lectores. Los chavos de ahora no han visto estas revistas, estos cómics. Claro, tienen otros cómics. Hay cómics con los, exactamente, las con los mangas. Cómics japoneses, con las mangas, con los Juegos de Tronos. Sí hay otras revistas gráficas, pero no tienen la esencia de la revista gráfica mexicana, ¿no? La idiosincrasia de nosotros como mexicanos, los argumentos mexicanos, en fin, pues hasta había una revista de un hindú que tenía al pequeño Solín, Calimán, y sus acciones, aunque pasaban en la India, pues estaban representadas aquí en México, ¿no? O sea, con acciones de lo que pasaba aquí en México, ¿no? Por parte de la música, concluyó la Orquesta Filarmónica de Acapulco la primera parte de su temporada de primavera con una vibrante gala de ópera, encabezados por dos solistas, Juan Suaste y Violeta Dávalos, quienes al ritmo de áreas de ópera como Carmen o La Caballería Rusticana se llevaron los aplausos. La soprano Violeta Dávalos dio cuenta de piezas como la ópera de Alcestes, dio cátedra respecto a lo que es la Traviata, y bueno, fue un agasajo operístico. Suaste interpretó Pieta Rispetto, Amores de la ópera, la misma de Verdi. Violeta Dávalos hizo lo mismo con Los Son y Lumite de Adriana Lecombrerur, y apenas el siglo pasado de Francisco Silea. Ambas interpretaciones bastante aplaudidas, pero solo fueron preludio a la presentación de Carmen y de La Caballería Rusticana. La Sepultura aplicará o proyectará un ciclo de cine mexicano, empieza el día 1 y termina el día 7. Van a empezar con El tamaño sí importa, la primera película mexicana. No sé a qué se refieren eso con el tamaño sí importa, porque muchos le han dicho que el tamaño no importa. Es que ya sacó un Vive 100 más grande que otro. Ah, perfecto. Entonces ahí se refiere a esto. Habrá cortometrajes de animación para niños, el Club Sandwich, un cortometraje para niños precoces, La Memoria Oculta, y Morelos. Sobre todo habrá un taller por Dagoberto Gama, que es el protagonista de Morelos y que está buscando hacer otras películas históricas o personajes históricos. Va a haber una película o un documental de Mezcal y qué culpa tiene el niño. También una referencia a las relaciones, Nueva Venecia, y hasta una de Pastorela, así como funciones infantiles y Cantinflas con los Guardianes de Oz, Don Gato, el inicio de la pandilla, o sea, Don Gato y su pandilla, función infantil, y el cumple de la abuela. Todas las proyecciones de la Semana del Cine Mexicano se llevarán a cabo en el Centro Cultural Acapulco, amigos. Iniciarán a las 5 de la tarde, así es que dense una vuelta, está muy agradable el clima. Esta pequeña mesa de opinión con el tema el odio y el perdón. El odio es un sentimiento que se trae en el paquete y que nadie te enseña, hasta que en algún momento de tu vida lo conoces y se hace presente. Y puede ser leve, pero también puede crecer y convertirse en un gran monstruo, de acuerdo al tamaño de la ofensa. Como dije antes, nadie nos enseña a odiar, pero es muy fácil aprender a hacerlo, porque el odio es muy natural. Dicen que viene del amor. Se dice que para odiar a una persona es necesario haber amado, y que el odio es tan fuerte como el amor que seas capaz de dar. El odio es una venganza contra una ofensa recibida. Es la satisfacción de saber que estás pagando con una moneda de igual valor en cuanto a lo sentimental, porque dicen que el odio y el amor tienen el mismo valor. ¿O no es verdad aquello de que del odio al amor tan solo hay un paso? Cuando tienes un grande sentimiento hacia una persona y ese se refleja en odio, dedicas toda tu energía hacia el odio contra esa persona y te olvidas de todo lo demás y no puedes concentrar en tus actividades cotidianas por estar concentrado en el sentimiento maligno del odio, y gastas la mayor parte de tus energías en alimentarlo sin pensar ni remotamente en perdonar. El perdón es como una llave
que abre la puerta de la liberación del alma y de todos los buenos sentimientos que permanecieron atrapados durante el periodo del odio. Perdonar tiene que ver directamente con el amor, pues solo quien ha amado profundamente es capaz de perdonar, pero también de olvidar, porque el perdón sin el olvido no sirve de nada. Como dicen algunas personas, perdono pero no olvido, que sería como decir, te perdono pero me la sigues debiendo. Con todo esto, no pienso que perdonar sea fácil, pero debe uno intentar ahora que puedes y que las condiciones lo permitan. Porque a veces, principalmente cuando las personas se mueren, ya es imposible hacerlo y esa herida no sanará jamás. Puede tratarse de tu padre, de tu hermano, o de un amigo, de un familiar. Y no hay ninguna necesidad de llegar a esos extremos. Pero antes de que nos arrepintamos de llegar a extremos que no tengan solución, necesitamos meditarlo bien y pensar que el perdón enaltece a las personas que lo otorgan. No la pizca, sino la gran mancha del odio que a veces se nos atraviesa y nos lleva de paso, haciendo daño a nuestros semejantes. Pienso que se debe de llegar a más adelante lo voy a plantear, llegar a un grado máximo de conocimientos, de filosofía de la vida, no de la filosofía que se estudia en las escuelas, sino la filosofía de la vida. A lo mejor estoy diciendo un disparate, pero tenemos que apegarnos más a la filosofía de la vida para irnos dando cuenta que finalmente no somos seres superiores a otros, que tenemos que ser igual de sencillos. En los enamorados el odio es el veneno, ¿no?, del corazón, y claro, el perdón lo cura. Pero cuando pasan cosas así que emigran hacia otros conceptos, porque no es el odio, bueno, en este caso hablando del perdón, no del odio, porque yo no había percatado que me caía mal el Señor, tan mal así que lo odie, ¿no? O sea, ¿por qué lo voy a perdonar si no lo odio? Pero ya me estoy dando cuenta que a lo mejor tengo que perdonarlo porque sí lo odiaba, ¿no? Entonces, realmente no es tanto que nada más sean los enamorados, sino que el perdón surge cuando hay ese rencor, o hay ese rencor que se ha transformado en un odio, ¿no? La costumbre ha hecho así que del odio nace el amor y todo ese tipo de cosas. Son arquetipos que de alguna manera se nos han impuesto o nos hemos acostumbrado a escuchar. Pero Sergio tiene razón en un momento dado. Hay algo. ¿Cómo puedes perdonar a alguien que de antemano sabes que peca de cínico en un momento dado? En la forma en cómo llegó, nos estamos metiendo en otro asunto. Yo tengo algunos conceptos respecto a que hay gente que gasta mucho de su tiempo odiando. Terrible, eso es terrible. Entonces nuestra humanidad actualmente pierde mucho tiempo odiando. Hay religiones que odian a otras religiones. Hay religiones, miembros de religiones que odian a miembros de otras, bueno, nada más porque son de otro país, ya los odian. Y además ese odio lo transmiten a todos sus integrantes, ¿no? A todos sus integrantes. La base de la religión cristiana es el perdón de Dios, o sea, se busca indiscutiblemente ser perdonados por Dios, que es lo que por ahí se estableció desde que se presentó Jesucristo. Nos vamos a meter, al menos yo me voy a tocar un poquito la religión sin tampoco estar haciendo no, pero es buen punto. Campaña. Es buen punto. Hay que recordar que el Padre Nuestro también dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El mismo Cristo, cuando estaba siendo crucificado, dijo: perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Dice, el perdón sería sencillo si solo tuviéramos que concederlo a aquellos que lo piden con pena y arrepentimiento. La Biblia dice que nos debemos perdonar a aquellos que pecan contra nosotros sin condiciones, o sea, perdonar sin condiciones. Pues yo con la reflexión que me quedo es que hay que amar, y cuando podamos pues también hay que perdonar.
Sé que es difícil, pero hay que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a hacerlo. Bueno, amigos, se nos terminó el tiempo. Nos vemos el próximo jueves de 7 a 8 de la noche en un programa más de Acapulco a la Carta con temas, ya sabe usted, muy interesantes. Hasta luego. Amor y paz. Eso.